Hola, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a esta sesión de la jornada online del jueves, donde vamos a hablar sobre todo de comunicaciones inalámbricas industriales, problemas que queramos solucionar. Por ejemplo, nosotros hablamos fundamentalmente de tres tecnologías, que son la VLAN, la Wi-Fi que todos conocemos, Bluetooth y el Trusted Wireless. Cada uno con sus características de velocidad, con sus características de alcance, con mayor o menor número de nodos a conectar. Por ejemplo, VLAN, como todos sabemos, es la red más rápida donde podemos llevar datos hoy por hoy hasta 300 megabits por segundo. Sin embargo, VLAN, el problema con el que nos podemos encontrar es que el número de redes simultáneas que podemos mantener en una instalación de VLAN es relativamente limitado. Sabéis que se pueden mantener 3 comunicaciones simultáneas o 3, más que simultáneas, 3 sistemas VLAN en paralelo sin que se interfieran unos a otros. En teoría podemos poner más y en la práctica también podemos poner más, pero si tenemos más de 3, las frecuencias de VLAN se están pisando unas a otras y se están interfiriendo unos sistemas con otros. Eso, por ejemplo, no ocurre en Bluetooth o no ocurre en Trusted Wireless, pero en Bluetooth o en Trusted Wireless disponemos de un ancho de banda mucho más limitado del que tenemos en Wi-Fi. Entonces, como digo, para cada aplicación hay que buscar la tecnología inalámbrica más conveniente. Cable. Es decir, si la comunicación inalámbrica que vamos a poner es menos segura que si pusiéramos un cable, no pongamos las comunicaciones inalámbricas. Y eso me lleva al tema de las interferencias. Cuando hablamos de interferencias muchas veces se nos plantea, es que ¿cómo vamos a poner aquí una comunicación inalámbrica si tenemos variadores en este armario o tenemos cualquier equipo de los que meten mucho ruido electromagnético? Y en realidad esos equipos, desde el punto de vista de la comunicación inalámbrica en sí, son totalmente irrelevantes en cuanto a las interferencias. Cuando estamos hablando de las redes inalámbricas que utilizamos en la industria, vamos a trabajar habitualmente en una banda que es la de los 2,4 gigahercios ISM. Son bandas de utilización libre, se pueden emplear en prácticamente cualquier país del mundo sin necesidad de licencia. Hay una serie de restricciones que indica cómo hay que funcionar, pues que no se puede emitir a frecuencias fijas, que tenemos a lo mejor que ir cambiando de frecuencia o las distintas tecnologías que se pueden aplicar aquí en la banda de los 2,4 gigahercios. Pero lo que nos importa es que esa velocidad de transmisión, los 2,4 gigahercios, está muy por encima del rango de interferencias que son capaces de generar los equipos industriales normales. Como se puede ver en esta transparencia, el mayor problema desde un punto de vista de interferencias nos lo va a generar la soldadura por arco, que si bien tiene una frecuencia básica muy pequeña, puede generar armónicos de hasta 1,5 gigahercios. Pero es que estamos hablando de comunicaciones a 2,4 gigahercios muy por encima de esos 1,5 gigahercios que nos puede generar la soldadura por arco. A los efectos, si suponemos que las interferencias vienen a ser como las nubes en la atmósfera, pues nosotros estamos trabajando a una altura, los 2,4 gigahercios, que está por encima de cualquier nube que pueda generar la propia industria. Ahí donde podemos tener más problemas son con los otros equipos que trabajan también en esas frecuencias de 2,4 gigahercios y por eso la necesidad que tenemos siempre de las tecnologías de salto de frecuencia, las tecnologías de dispersión, que en definitiva son las que se marcan en las distintas normas. Cuando nuestro problema es que queremos integrar en una red de datos, en una red de Profibus, por ejemplo, señales que están repartidas por un área geográfica extensa, imaginaos, no sé, un bombeo en temas de captación de aguas, pues el problema habitualmente es que no podemos tirar cables de Profibus a distancias de varios kilómetros. Bueno, el otro día tuvimos una
charla que dio un compañero mío donde se explicaban algunas de las soluciones que hay para utilizar cables y llevar Profibus a larga distancia de más de 10 kilómetros, pero aún así puede haber situaciones donde no tengamos esos cables o no sea factible. Entonces, con los sistemas de Radio Line, nosotros tenemos la posibilidad de recoger señales de forma remota, entradas, salidas digitales, analógicas, contadores, etcétera, y podemos hacer distintas cosas con ellas. Puede haber una comunicación de punto a punto donde tenemos entradas, salidas remotas que se llevan a un punto central o que se duplican a lo largo de la instalación. Podemos tener comunicaciones serie de forma que en cualquiera de estos equipos tenemos entradas, salidas remotas y se llevan a un punto central donde toda esta información de las señales discretas nos la encontramos aquí en un formato de Modbus RTU, o el que nos interesa más en este caso es la posibilidad de utilizar comunicaciones series según 232 o 485, donde cada módulo de radio tiene su comunicación serie. Las distancias que puede haber entre los distintos módulos de radio pueden superar, en función de las antenas que estemos utilizando, pues 10, 15, 20 kilómetros, y en cada punto lo que estamos es duplicando las comunicaciones serie. Como vemos aquí en esta transparencia, la posibilidad de integrar entradas, salidas remotas en un sistema Profibus pasa por la utilización de el equipo de entradas-salidas allá donde queramos captar estas señales. Un módulo de radio en un punto donde tengamos a través del gateway de Profibus conexión directamente a nuestra red de Profibus. Cada uno de estos gateways de Profibus es capaz de conectarse con hasta 10 de las estaciones remotas de entradas-salidas. Y como os digo, las distancias a las que podemos llegar son de 10, 15, 20 kilómetros en función de las antenas que estemos utilizando. Esta es la forma más sencilla de integrar comunicaciones distribuidas a lo largo de un área geográfica importante, de un área geográfica extensa, dentro de una red de Profibus. Además, este sistema tiene la característica de que es sumamente robusto. Siempre se compone de una estación de radio y los distintos módulos de entradas-salidas que podamos tener, o esta estación de radio a su vez puede estar conectada, como hemos visto, con el gateway de Profibus. La configuración se hace mediante dos ruedecitas que tenemos en el frontal de cada uno de estos equipos y podemos tener una red completamente mallada, como se ve aquí, de forma que una de las estaciones de radio se convierte en el maestro y todos los demás son simultáneamente esclavos y repetidores. Eso lo que nos permite es tener redundancia. Podemos poner para cada red de radio hasta 250 equipos y cada una de estas estaciones puede tener, si mal no recuerdo, 24 módulos de entradas-salidas analógicas o digitales. Si ocurre algo en cualquier sitio de la red, por ejemplo, en estas comunicaciones se cortan, tenemos siempre caminos de respaldo, caminos alternativos, sin que nosotros tengamos que configurar nada. Es una red mallada y los propios equipos se encargan de hacer el roaming en caso necesario. Y si lo que queremos es aumentar los alcances, no es necesario añadir módulos de entradas-salidas a cada estación de radio. Cada equipo de estos se convierte en un repetidor que puede aumentar el alcance geográfico de los distintos dispositivos. Bien. En muchos casos, nuestro problema no es la comunicación a grandes distancias. Ya digo que la comunicación a grandes distancias puede tener su interés en plantas muy grandes, como pueden ser refinerías o en estaciones de bombeo o en zonas
donde tenemos muchas señales geográficamente dispersas. Lo que ocurre es que en la mayor parte de las aplicaciones el problema no es la distancia. En la mayor parte de las aplicaciones donde nos planteamos utilizar comunicaciones inalámbricas, el problema es el movimiento. Son equipos móviles. Por ejemplo, como todo lo que podemos ver en esta transparencia, desde los robots, donde utilizamos los mazos de cable extra flexible, y estos mazos de cable extra flexible, pues siempre se trata de optimizar el movimiento del robot de forma que, entre otras cosas, esos mazos de cable sufran lo menos posible. Lo que ocurre es que los movimientos normalmente son tan complejos que estos mazos de cables acaban dañándose. Podéis imaginaros en cualquier planta del automóvil donde en la zona de soldadura nos podemos encontrar con cientos de robots. Siempre hay robots en los cuales se está cambiando el paquete técnico, el paquete de cables, porque se acaban deteriorando. Lo mismo podemos estar diciendo en cuanto a los anillos rozantes, que como sabéis se utilizan para llevar información, datos y alimentación desde una parte fija a una parte giratoria, como puede ser a lo mejor en un aerogenerador, el buje del aerogenerador, o en mesas rotativas, en cualquier tipo de aplicación industrial. Lo mismo nos ocurrirá con las electrovías para transportar carrocerías o cualquier tipo de elemento. Las normales cadenas de arrastre que nos encontramos en cualquier máquina, o acopladores de infrarrojos como los que vemos aquí, que se utilizan muy habitualmente, por ejemplo, en almacenes automatizados. En cualquier caso, todos estos equipos, las comunicaciones se solucionan utilizando cables extraflexibles o comunicación por ondas portadoras o comunicaciones por infrarrojos. Y todos adolecen del mismo problema. Son equipos caros, y son caros sobre todo porque necesitan mucho mantenimiento, porque los cables extraflexibles tienen unos ciclos de vida y cuando pasan esos ciclos de vida hay que cambiarlos. Y también nos podemos encontrar con el problema de que hay veces que necesitamos instalaciones temporales, donde se pone un equipo para que dure unos días, unas semanas, o para recoger datos, o para solucionar un problema que podamos tener durante un determinado periodo de tiempo. Aquí, para este tipo de aplicaciones, es también donde es muy interesante la utilización de sistemas inalámbricos. Y uno de los sistemas inalámbricos más útiles aquí de las tecnologías de radio es trabajar con Bluetooth. El Bluetooth que todos conocemos de nuestros teléfonos móviles tiene aplicaciones bastante más industriales, vamos a decir. El modo de funcionamiento es el mismo en el teléfono móvil o en las aplicaciones industriales. Bluetooth es un sistema sumamente robusto donde los equipos que comunican, hay 79 canales dentro de Bluetooth, y los equipos que están comunicando cambian de canal 1.600 veces por segundo. Cuando dos equipos comunican en Bluetooth entre sí, están cambiando de canal 1.600 veces por segundo según una secuencia de salto cuasi aleatoria. Sabéis que los equipos de Bluetooth hay que emparejarlos, y cuando se emparejan dos equipos de Bluetooth, precisamente lo que hacen es ponerse de acuerdo en esta secuencia de saltos. Cuando yo quiero integrar estas señales remotas dentro de mi Profibus, dentro de mi Profinet, lo que podemos utilizar es lo que veis aquí. Un dispositivo que es la cabecera para conectarnos a Profibus o a Profinet, que puede tener entradas y salidas adicionales, y este elemento que llamamos la estación base. Esta estación base se puede conectar con hasta 3 equipos remotos, ya sean en IP20, ya sean en IP67, con distinta configuración de entradas y salidas digitales o analógicas, y lo que permiten es que toda la información de los equipos remotos queda mapeada en la estación base. Es decir, el PLC que tenemos aquí arriba, hablando en Profibus o en Profinet, lee el mapa de memoria de entradas de esta estación base, y ahí está copiada la información de todas las entradas de los remotos, y escribe en el mapa de memoria de salida, y este equipo lo vuelca a los elementos remotos. Como es Bluetooth y hay que emparejar los equipos, esto se realiza mediante un conector. Cada equipo remoto viene con un conector M12, que en realidad es una pequeña memoria, y esa memoria
lo que nos permite es, como habéis visto, se configura se le pone a la estación base, se dice voy a configurar el aparato número 1, se le da tensión, se copian todos los parámetros y ya se deja puesto el conector en el aparato que queramos que sea el número 1 y con eso ya está hecha la configuración. Hay numerosos equipos de este tipo, numerosos ejemplos de este tipo de equipos. Por ejemplo, como veis aquí, en estaciones de empaquetado con robots de 3 ejes, donde hay mucho movimiento, o en aplicaciones del automóvil, donde podéis ver aquí los equipos de remoto recogiendo las señales para llevarlas al armario donde está la estación base, o incluso aquí lo podéis ver con más detalle puestos directamente en la pinza de soldadura, que sabéis que es donde tenemos los mayores problemas desde el punto de vista de las interferencias electromagnéticas. Y ya para terminar, si lo que queremos es realizar comunicaciones Ethernet inalámbricas, por ejemplo, ya directamente lo que es la comunicación de Profinet, no solo integrar entradas y salidas remotas en Profibus o en Profinet, sino realizar la propia comunicación de la red de manera inalámbrica, aquí tenemos distintas posibilidades. Nuevamente, hablamos de VLAN o de Bluetooth. Cada uno sus ventajas, sus inconvenientes. VLAN es sumamente potente. Podemos tener redes muy grandes con muchísimos dispositivos y además todos sabemos la integración perfecta de las redes Wi-Fi con todos los sistemas empresariales o los de autentificación de, por ejemplo, los servidores Radius y todo esto para garantizar la seguridad. Sin embargo, VLAN, también como os comentaba, tiene el inconveniente de que es un bien muy escaso. En un área geográfica limitada podemos tener como mucho 3 redes Wi-Fi en paralelo que no se estorben unas a otras. Podemos tener 11, pero que no se estorben, que no se estén pisando unas a otras, como mucho podemos poner 3. Bluetooth. Bluetooth es muy rápido para lo que son entradas y salidas discretas. Podemos poner muchísimos equipos en un área geográfica muy limitada, porque con esta tecnología de salto de frecuencia que os comentaba antes, cambiamos de frecuencia 1600 veces por segundo. Si en un momento determinado chocan 2 equipos en la misma frecuencia, un 625 millonésimas de segundo después estarán en frecuencias distintas y no se estorban. Y además coexiste perfectamente con Wi-Fi. Entonces, para cada aplicación, ya os digo, buscaremos lo que más nos interese. Si hablamos de Wi-Fi, pues en Wi-Fi hay distintos, todos los fabricantes de equipos industriales para Ethernet tenemos nuestras soluciones para Wi-Fi. Y hoy por hoy la norma más avanzada que tenemos es la 802.11n, donde lo que nos permite es mucha mayor distancia, mucha mayor velocidad y desde luego mayor fiabilidad que lo que teníamos hasta ahora. Podemos alcanzar ahora velocidades de hasta 300 megabits por segundo trabajando con las redes Wi-Fi de la 802.11n. Y nosotros, bueno, pues una cosa a lo mejor un poco distintiva que tenemos en nuestros equipos es que integramos lo que se llama gestión del clúster, gestión del grupo. Me explico. Si tú quieres dar una cobertura Wi-Fi a una planta industrial, pues normalmente vas a necesitar varios puntos conectados en tu red, varios puntos de acceso, y vas a tener que ir configurándolos uno por uno. O bien utilizas algún hardware especial que los pueda configurar todos, o los parámetros de la red Wi-Fi se los tienes que dar a todos uno por uno. Nosotros lo que hacemos es, a partir del servidor de las páginas web que tenemos integrado en nuestros puntos de acceso, directamente desde cualquiera de ellos nos conectamos con el equipo y en su página web le decimos busca en la red a todos los que son como tú. El equipo hace un escaneo de la red y me saca un listado de todos los puntos de acceso que hay que son como él. Y yo desde la página web de uno de ellos defino todos los parámetros de configuración de la red inalámbrica de todos los demás. Y a través de este equipo que he configurado, pues simplemente configurando uno, programamos desde él a todo el resto de equipos
y nos ponemos a funcionar sin mayores dificultades. Cada uno de estos equipos vale para lo que vemos aquí. Sirve como punto de acceso, sirve como cliente, el cliente es el que se conecta con un punto de acceso y luego permite continuar con la red. Hace también de repetidor de puente inalámbrico y, en definitiva, como os digo, punto de acceso, repetidor y cliente en el mismo equipo. Pero hay muchas aplicaciones donde, desde un punto de vista de los elementos remotos, de nuestras cabeceras, de nuestras entradas-salidas para Profinet, lo que necesitamos es darle una conexión Wi-Fi, una conexión inalámbrica para enviar la solución de Profinet a través de la red VLAN. Y para ello, nosotros lo que hemos desarrollado es este equipo que veis aquí, que tiene el tamaño más o menos de un paquete de cigarrillos, es IP67, y lleva un conector para alimentación y un conector para datos. Esto es exactamente igual que cuando los portátiles de hace unos años no tenían conexión Wi-Fi integrada y había que ponerles la tarjeta USB externa. Pues para que nos entendamos, esto es como la tarjeta USB que da conexión Wi-Fi externa pero industrial. De forma que este equipo, además, lo que lleva es una antena interna polarizada, está totalmente diseñado para trabajar en Profinet, priorizamos la trama de Profinet, la configuración se hace mediante un botón que tiene por la parte de abajo, donde en función de cómo pulsemos una, dos, no sé cuántas veces, pues lo configuramos ya para trabajar en Profinet, para conectarse con un punto de acceso, también desde su página web, sus comandos AT, se arranca en menos de 3 segundos, y está preparado para trabajar con ProfiSafe. Una versión de estos nuevos equipos, pero en Bluetooth, nos permite, esto está más bien pensada para hacer enlaces punto a punto. Imaginaos una planta donde lo que necesitamos es saltar un determinado espacio llevando una Ethernet inalámbrica, pero sin interferir para nada con las redes Wi-Fi que ya existan y sin malgastar una de esas 3 redes Wi-Fi que podemos usar en paralelo. Pues aquí tenemos una versión de estos equipos que hablan en Bluetooth en lugar de en Wi-Fi y lo que hace es una conexión punto a punto de hasta 400 metros de distancia. Es como si tuviéramos, valga la redundancia, un cable inalámbrico. No hace falta ninguna configuración, se pulsa un botón que tiene aquí abajo, se pulsa otro que tiene aquí abajo y los equipos se emparejan y empiezan a hablar. Y está totalmente aprobado para Profinet o para ProfiSafe. Estos equipos, dentro de lo que es la trama de Profinet, meten un retardo de 8 milisegundos. O sea que eso hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de hacer la configuración del tiempo de scan del maestro de Profinet con el resto de dispositivos de entrada-salida. Bien, y sin más, hemos llegado al final de la charla de hoy. Espero que os haya sido interesante. Evidentemente es una visión muy breve y muy general, pero lo que pretendemos es indicar que las tecnologías inalámbricas son perfectamente fiables, robustas y capaces de trabajar en los entornos industriales más duros para integrar las comunicaciones dentro de las redes Profibus y las redes Profinet sin dificultades, con miles de instalaciones ya desarrolladas e implementadas en todo el mundo, y siempre recordando que no se trata de sustituir a lo que ya existe, sino de complementarlo. Sin más, estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Hay una pregunta que me dice, cuando se habla del alcance en los enlaces, ¿se tiene en cuenta los obstáculos que puede haber en medio o es en el caso de versión directa? Me refiero sobre todo al Bluetooth. Bueno, el tema del alcance al que podemos llegar, por supuesto, siempre tiene que ver con las condiciones ambientales, con lo que haya por el medio. No es lo mismo que estemos en campo abierto y tengamos una línea de visión directa, y cuidado porque que haya una línea de visión directa ahora, por ejemplo, en otoño o en invierno, no quiere decir que la vaya a ver en verano, cuando crezcan las hojas de los árboles y están por ahí cerca, que eso también puede ser un problema. El alcance siempre depende de las condiciones ambientales. Y, por ejemplo, dentro de una fábrica,
pese a lo que pueda parecer, como hay muchas superficies metálicas, las distancias son en general bastante fiables, porque si la señal no me llega por una línea directa, normalmente me va a llegar rebotada en alguna superficie. Pero en cualquier caso, en las comunicaciones inalámbricas siempre hay que hacer una prueba para ver si de verdad la cobertura es la que se espera. Nosotros en Phoenix disponemos de un software de simulación, lo tenéis en nuestra página web y te puedes bajar la versión demo, un software de simulación wireless que te permite definir, bueno, pues ver definir cómo es tu estructura, qué tipo de paredes tienes, qué tipo de máquinas hay, y nos da una idea bastante buena de cómo va a ser el grado de cobertura que vamos a tener en función de dónde pongamos los distintos equipos. Pero las distancias de los 400 metros que os comentaba antes, en Bluetooth, por ejemplo, son perfectamente alcanzables. A veces hay gente que le llama la atención porque dice, oye, 400 metros en Bluetooth, ¿cómo es posible? Porque estás acostumbrado a tu teléfono móvil y tus manos libres. El teléfono móvil, el manos libres, emiten con una potencia de 0,1 milivatios normalmente, mientras que en el caso de la Bluetooth industrial estamos emitiendo con los 400 milivatios que legalmente se permite dentro de la mayor parte del mundo, desde luego en toda la Unión Europea. Si tenéis alguna otra pregunta. Sí, vamos a estar pendientes de alguna otra consulta. Bueno, pues creo que no hay ninguna otra pregunta. Sin más, por mi parte, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Y lo dicho, espero que os haya sido interesante y recordaros que ahora a la 1, Andrei, hay la siguiente charla del día de hoy. A las 3. A las 3 es. Pues perdón, sí, a las 3. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.